Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Experiencias que vale la pena conocer. Mi nombre es Carlos Cornejo y estoy muy contento de acompañarlos. En el programa de hoy nos vamos a acercar a un informe absolutamente fundamental y relevante, que es el Estado Mundial de la Infancia, publicado por la UNICEF hace muy poquito. Los datos que tiene son reveladores. Algunos quizás ya los conocíamos, pero honestamente hay sorpresas y hay cosas que hay que mirar con detalle, no solo en la mirada global del problema de la alimentación y los problemas de salud que esta trae, cuando por supuesto no es bien administrada, sino también el caso peruano. Los datos del Perú pueden ser alentadores en algunos niveles, pero en otros da la sensación que avanzamos muy poquito. De eso queremos hablar en el programa de hoy y lo hacemos, por supuesto, en la lógica de llevarles a ustedes la posibilidad de tener un espacio de conversación y de aproximación a los temas que tienen que ver con la infancia. Como ustedes saben, el sentido de experiencias que vale la pena conocer es poder conocer justamente cómo en pequeños gobiernos locales, como al interior de nuestro país, como en zonas donde no se cuenta con grandes presupuestos, se han obtenido grandes logros para poder enfrentar los problemas de la subalimentación, o el caso de la anemia, por ejemplo, o la desnutrición crónica en particular. De eso hablamos en Experiencias que vale la pena conocer. Es por eso que este informe de la UNICEF y los datos que recoge y las ideas que nos plantea son absolutamente fundamentales para traerlas a esta mesa de conversación y de intercambio de ideas que les proponemos a través, por supuesto, de UCI Noticias en la señal digital en el 11.3. Ahí nos pueden seguir siempre y ver el programa. También nos pueden seguir a través de las redes de Salgalú Televisión. Estamos también ahí. Ustedes saben el compromiso de Salgalú Televisión por llevarles a ustedes información que tenga que ver con este objetivo que tiene que ser necio en los objetivos de Estado, que es la disminución de la desnutrición crónica y la anemia en nuestro país. Así que síganos a través de la señal 11.3 de la UCI en la TDT y nos puede seguir también en el Facebook, como les digo, de Salgalú Televisión. Ahora, para poder analizar todos estos datos, como lo hacemos en casi todos los programas que les presentamos, siempre contamos con un o con una especialista que sea capaz un poco de ayudarnos a entender lo que significan estos números. Porque los números, cuando además en el caso peruano son promedios, siempre suelen ser engañosos. Los promedios en un país tan diverso, tan heterogéneo y tan complejo como el Perú, siempre los promedios hay que mirarlos con lupa. Es por eso que nuestros invitados, cada vez que vienen al programa, nos ayudan de alguna manera a poder entender estas cifras, a mirarlas en su real dimensión y en su real complejidad, y eso sin duda es muy valioso. Es muy valioso para nosotros y ojalá que también lo sea valioso para ustedes. Hoy va a estar con nosotros María Elena Ugaz. María Elena es oficial de salud y nutrición de UNICEF, una persona que sabe muchísimo del tema y que con ella vamos a poder, como les digo, profundizar, mirar de cerca estos datos que nos propone este informe Estado Mundial de la Infancia de UNICEF. Será también, si me lo permiten, una oportunidad para contar la experiencia de 12 gemelos cusqueños que muestran cómo lo trabajado en comunidades tan alejadas como Janac, Chuquibamba, en Cusco, pudieron hacerle frente con una visión integral y estratégica a la desnutrición crónica. Esta es una experiencia que también vamos a conocer en el programa de hoy. Bueno, dicho eso, vámonos a la pausa. Es una pausa muy breve porque al regresar venimos con todo el contenido del programa, con la presentación de nuestra invitada, con algunos videos que servirán de insumo para esta conversación que tendremos con María Elena Ugaz de UNICEF y con todo lo que este programa trae, que esperamos además sea de su agrado y de alguna manera sea una cita que tengamos todas las semanas para hablar de esto que es importante, de esto que no es menor. Estamos hablando de la infancia, estamos hablando en el fondo del desarrollo de nuestro país. Pausa breve y seguimos con más aquí en Experiencias que
que vale la pena conocer. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Esto es experiencias que vale la pena conocer. Qué bueno que nos acompañen, qué bueno que sigan con nosotros porque estamos abordando con nuestra invitada, que se las voy a presentar en un instante, este informe emitido por UNICEF hace muy poquito, que es el Estado Mundial de la Infancia. Como les decía al inicio del programa, es un documento que nos va a permitir darle una mirada global a la situación de la alimentación en el mundo, pero también una mirada muy local, que sin duda es muy importante. María Elena Ugaz, oficial de Salud y Nutrición de UNICEF, está con nosotros. Yo soy muy contento de que nos acompañe. Bienvenida, María Elena, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. Acá muy contenta de participar en el programa. Bueno. Y sobre todo este curso tan importante que va dirigido a las autoridades regionales, locales y que realmente las cosas funcionen, ¿no? María Elena, este informe de UNICEF, cuéntame de él. ¿Cada cuánto UNICEF lo presenta? ¿Qué importancia tiene? ¿Los gobiernos hacen suyas estas recomendaciones? Sí, el Estado Mundial de la Infancia se presenta ya hace muchos años, ¿no? Y realmente sale anualmente. Entonces, lo que hace UNICEF a través de este informe es hacer un balance de lo que ha pasado con la infancia a través de indicadores claves, ¿no? Y en este caso, y siempre presenta un tema específico, o sea, hace un análisis más profundo de una problemática, de algo que está afectando a niños, niñas y adolescentes. En este caso está haciendo un análisis interesante sobre el tema de nutrición, alimentación y cómo no solamente es lo que sucede en la familia, sino lo que sucede en el entorno, cómo está afectando la nutrición de niños, niñas y adolescentes. El solo hecho que haya elegido nutrición como tema es porque revela que hay un problema que quiere destacar. Definitivamente, una de las cosas es que hace 20 años también salió un reporte sobre nutrición y después de 20 años vuelve a colocar el tema. Justamente porque se están dando cambios importantes y hay una preocupación alrededor de lo que pasa con la infancia y sobre todo temas emergentes que están surgiendo y la mirada que hay que darle un poco más integral al tema de la nutrición. De acuerdo. Metámosle uña al documento, mi querida María Elena. ¿Por dónde comenzamos? Desde la mirada global. Sí, desde la mirada global, una de las cosas que se menciona es que muchos niños y niñas y adolescentes no están alcanzando su desarrollo pleno porque hay una subnutrición, ¿no? O una malnutrición. Ya no estamos hablando solamente de la desnutrición, que estaríamos hablando del defecto, sino estamos hablando de la malnutrición, que es justamente una de las cosas que se llama la triple carga, ¿no? Entiendo. ¿Qué significa la triple carga? Por una parte, tenemos déficit como la desnutrición crónica principalmente a nivel global. Tenemos también deficiencias de micronutrientes, como por ejemplo el tema del hierro, la deficiencia de hierro u otros que pueden generar como la anemia.
Y también tenemos el sobrepeso y obesidad, Okay. que es otra de las cosas que está comenzando a incrementarse, inclusive en países como África, ¿no? Eso te iba a decir, digamos, Sí, no es un sí. tema de los desarrollados ricos, es un tema global, ¿no es sí, cierto? Sí, y esa es un poco la preocupación que existe, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, que quería ver. mencionarte, Carlos, es que de acuerdo al informe, 2 de cada 3 niños de 6 a 24 meses no reciben los alimentos necesarios para seguir creciendo y desarrollándose, ¿no? 2 de cada 3 no es un montón. Es de un manera. montón. A nivel global estoy Así hablando, es. entonces es muy alto realmente. Y estamos hablando de una etapa fundamental. Estamos hablando de la primera infancia, los primeros años, los primeros 1000 días, que justamente es una de las cosas que también releva el programa. Lo otro que se menciona es, y de acuerdo al cálculo global, 149 millones de niños de 0 a 5 años sufren de desnutrición crónica. En este caso sí estamos hablando de la desnutrición crónica. ¿Ubicados en qué continentes? En todo el mundo, En todo el mundo, ¿no? Y una de las cosas que sí, como te decía, de problemas emergentes, es que ahora estamos hablando de 40 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso o obesidad. Entonces ya no estamos hablando solamente, cierto, 149 millones, pero estamos hablando también de 40 millones de niños que ya están comenzando a notarse un cambio, ¿no?, en relación a los problemas nutricionales que están hablando del exceso, ¿no? Los datos que estamos manejando son datos oficiales de los ministerios de cada país. Así es, sí. Lo que hace UNICEF es recoge, ¿no?, pide definitivamente fuente oficial de todos los gobiernos, y lo que hace es registrar esa información y saca promedios globales, ¿no? ¿Y no hay ahí sesgo en la investigación? Ministerios que quieran demostrar éxitos donde no los hay o números donde no los hay. No, bueno, generalmente se basa en las oficinas de estadística de los sectores, ¿no?, especialmente del Ministerio de Salud, ¿no? Entiendo. Y es una de las cosas que se toma, digamos, se manda oficialmente la comunicación, digamos, a cada una de los países, y ellos reportan la información y con base en eso se arma, ¿no? De acuerdo. Entonces, una de las cosas importantes es que hay que dar una mirada más integral a la problemática. Si bien es cierto, a nivel mundial, es cierto que se han reducido los problemas de déficit nutricionales, ¿no?, excepto la anemia, que estamos justamente mirando cómo podemos resolver en todo el mundo, en América Latina también, en Perú, lógicamente, ¿no? ¿Y dirías que el informe hace o podría hacer un cruce con el tema de seguridad alimentaria, en la lógica en que la población mundial aumenta y los recursos son escasos? ¿Podemos hacer un cruce a ese nivel para alguno de los problemas de nutrición? Sí, una de las cosas que releva el informe es el sistema alimentario. Ajá. Entonces, no habla solamente, es decir, la alimentación de la familia, es decir, la alimentación que se ofrece a los niños, está influida no solamente por los conocimientos, lo que la familia cree o conoce sobre la crianza o la alimentación del niño, sino sobre el entorno. Por supuesto. Y entonces estamos hablando también no solamente de la disponibilidad de alimentos, sino lo que se ofrece a nivel de los mercados, de la industria alimentaria, lo que se ofrece a los niños y cómo se les presenta esos alimentos. Sobre todo, una de las preocupaciones que ha relevado mucho y que el Ministerio de Salud, pues, ¿no?, la OMS y otros han relevado, son el consumo de alimentos ultraprocesados, por ejemplo, ¿no? Pero claro, eso va acompañado de una mercadotecnia tan sofisticada que penetra rápidamente en los chicos y en su consumo de la alimentación industrial, ¿no? Sí, justamente por eso una de las cosas que saca, después de hacer todo un análisis de la problemática, hace recomendaciones claves, ¿no? Y en este caso está haciendo 5 recomendaciones. Vamos con ellas, claves, ¿no? Elena. Una primera recomendación, y que definitivamente la decisión de la familia es importante. Seguro. Entonces, hay que dar información y hay que comunicar a las familias, ¿no?, sobre lo que significa una alimentación adecuada para sus niños, niñas y adolescentes. Entonces, es una de las cosas importantes que la familia decida bien, ¿no? Entonces, uno de los es como tenemos que empoderar a las familias que tienen niños, niñas y adolescentes. Sobre esa primera recomendación, entonces, hay que desmitificar esta idea que aquello que las abuelas nos dejaron fue necesariamente lo mejor. ¿Eso hay que mirarlo con cuidado? Sí, eso no necesariamente, porque también uno puede rescatar prácticas muy buenas del pasado. Seguro. ¿No? Y inclusive prácticas culturales también, ¿no? Porque, digamos, tenemos también, por ejemplo, el charqui, Sin duda. ¿no? Entonces, Sin duda. es que pone, digamos, o pescado salado, que pone el alimento rico, digamos, en alimentos de origen animal, lo pone para que dure más tiempo y sea disponible para los niños también, ¿no? En eso estoy de acuerdo, pero pienso también esa percepción antigua de que el niño, por ejemplo,
más rollizo o más gordito, claro, estaba mejor alimentado, claro, lo que no es tan cierto. Así es. Ese es un tema importante porque sí es cierto que la percepción que se tiene sobre lo que es la buena nutrición, Así es, ¿no? Y cómo debe estar el niño muchas veces puede llevar a una confusión, ¿no? Ahí tenemos que proteger, por ejemplo, todo el tema de la lactancia materna. Buen punto. ¿no? Los primeros años, definitivamente, la lactancia materna no solamente previene la desnutrición crónica, la anemia, sino también el sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, justamente es un alimento perfecto en este. ¿Puede haber algún discurso contra la leche materna, Marilena, cuando es el mejor de los alimentos? Sí, una de las cosas que en este momento es muy importante es proteger, promover, proteger y sobre todo vigilar y sancionar cuando definitivamente hay una infracción del reglamento de alimentación infantil en Perú, ¿no? Una de las cosas es que cada vez que se está en este momento ya promoviendo, ya tenemos hospitales certificados, ¿no? Como amigos de la madre y del niño, que justamente cumplen todos los pasos para realmente ser establecimientos que promueven la lactancia. De acuerdo. ¿no? Segunda, me habías hablado de 5 recomendaciones. Exactamente. La segunda es impulsar, es decir, impulsar para que los proveedores de alimentos tomen medidas a favor de los niños y niñas, ¿no? Los proveedores. Los proveedores, o sea, estamos hablando de todo este circuito, entre productores y los que comercializan, bueno, los que producen y los que se comercializan, es decir, cómo toda esta cadena que lleva finalmente a que estén disponibles los alimentos. Y lo estamos viendo de alguna manera porque el hecho de que se haya sacado el tema que se viene al siguiente, que es en establecer entornos alimentarios saludables, por ejemplo, ese tema de las escuelas, pero también de los octógonos, ¿no? Que en este momento el hecho de que a partir de junio, de acuerdo al reglamento que se sacó de alimentación saludable, las empresas tienen que poner el octógono cuando hay un alimento que es alto en azúcar, alto en sodio o alto en grasas saturadas. Entonces es muy importante que eso está informando a la población, por una parte a la familia, por otra parte también hemos visto cómo varios de los proveedores o productores han comenzado a bajar los niveles de azúcar o de sal o de grasas saturadas. Naturalmente, digamos que un poco forzados por la norma. Yo creo que veámoslo de una manera positiva. Yo creo que sí, en parte por eso, pero por otra parte también porque es lo mejor para los niños y niñas. Estamos hablando de generar, digamos, en los niños y niñas prácticas adecuadas, pero también proteger su salud, no solamente presente, sino hacia el futuro, ¿no? No, totalmente. Estamos hablando de enfermedades no transmisibles que afectan definitivamente la supervivencia, la calidad de vida futura. Ahora, ¿no? en el caso peruano todavía, digamos, debemos construir todavía una línea de base en torno al impacto de los octógonos. Esto es muy reciente en nuestra legislación, ¿no es cierto? Sí, ya se ha comenzado a mostrar. ¿Hay datos ya así? Bueno, algunos datos, no tengo todas las cifras en mente, pero sí hay algunos datos que han hecho ya en julio, inclusive prácticamente al mes, aunque algunas empresas ya comenzaron desde el mes de abril o mayo aplicando los octógonos, pero se ha visto que había una reducción. Varía dependiendo del producto, de yogures, por ejemplo, de galletas azucaradas, de gaseosas, por ejemplo, que no se había visto en el tiempo una caída de la venta de este tipo de productos. No te puedo creer, no tenía ese dato. Ya se ha notado una caída de la venta, ¿no? Entonces, el porcentaje varía dependiendo del tipo de producto, pero estamos hablando como mínimo 10%. De acuerdo. ¿no? Y en función de ese dato, antes de pasar al tercer punto, ¿no te sorprende que la industria alimentaria haya respondido como a la defensiva en vez de haberse sumado a este espíritu y a esta mirada diferente? Sí, yo creo que acá una de las cosas importantes es que la evidencia científica y lo que ya nos dice la evidencia científica sobre lo que es mejor es algo que todos tienen que sumar. ¿Cierto? O sea, ya uno no puede decir, es que no puedo verlo, ¿no? Yo creo que estamos hablando digamos, de la base humana del Perú. Y definitivamente el Perú ha sido reconocido, inclusive el Ministerio de Salud ha sido premiado por la OMS por haber generado un sistema en este caso sobre todo de control, pero también de un control social de alguna manera. O sea, uno decide, pero si uno está bien informado, decide mejor, ¿no? Claro. Definitivamente. Entonces, eso yo creo que es importante. Y acá realmente es invitar a que todo el sector privado, que tiene un rol muy importante en el país realmente, pueda estar mejor centrado. Y yo creo que la innovación, o sea, creo que hay que innovar, hay que pensar cómo se puede realmente lograr una buena salud de los niños. Y yo creo que, y también vender, digamos, alimentos de calidad, nutritivos y adecuados para ellos. Eso sería. Es que los vimos peleando tanto porque la ley no saliera que
prima mi pesimismo sobre mi optimismo, Marilena, pero en fin, ojalá, Sí, bueno, ojalá que vaya en tu línea. Punto 3. El punto 3, que te mencioné, entornos alimentarios adecuados. El otro es que es cierto que este sistema alimentario es muy importante, pero también hay otros factores que afectan la nutrición de los niños, como por ejemplo buenos sistemas de salud, agua y saneamiento, ¿no? El tema de todas maneras de educación, ¿no? Que también, digamos, tiene que incluir toda esta parte. O sea, ¿de qué sirve comer bien si por temas de saneamiento hay diarreas? Por ejemplo, ¿no? Tiene que tener una mirada más integral, porque hay varios factores que afectan. Entonces podemos tener, digamos, alimentos adecuados, alimentos nutritivos disponibles, ¿no? Pero justamente, ¿no? Las enfermedades frecuentes en los niños hacen que definitivamente se afecte, ¿no? O la parasitosis, ¿no? También puede afectar el tema de la anemia. Y entonces sí es importante tener digamos que hay un enfoque más integral para que la nutrición infantil sea mejor, ¿no? Pero mi sensación es que en general el Perú y los gobiernos latinoamericanos han entendido esta transversalidad, María Elena, que ya no es un compartimento estanco, ¿no es cierto? Que hay que mirarlo desde todos los frentes. Así es. Una de las cosas importantes es que se dio un giro al paradigma de la política, ¿no? Estábamos hablando antes del año 2005, que estábamos hablando de un problema alimentario, como que el problema era la deficiencia del alimento. Así es. Y pasamos a una mirada más integral sobre el tema, y entonces hemos innovado de alguna manera en Perú, y Perú es reconocido por su lucha contra la desnutrición infantil. Hay experiencias fabulosas. Sí, realmente estamos mirando que ya muchos miles de niños y niñas no han tenido desnutrición, ¿no? Y esperemos que cada vez tengamos menos niños con anemia, ¿no? También, ¿no? Porque si me lo permites, María, tú pensarías que desnutrición crónica tendría que ser más compleja de vencer que la anemia, ¿no es cierto? Y los números nos han dado la razón. ¿Por qué la anemia se nos resistiría? Lo que pasa es que si bien es cierto, hay una correlación, porque algunos de los factores influyen sobre ambos. En el caso de la anemia, digamos, las deficiencias de micronutrientes tienen algunos otros factores adicionales. Sin duda, sin duda. Entonces, eso hace que, digamos, uno tenga que afinar mejor ciertas intervenciones. Y no estamos hablando, lógicamente, desde que el niño nace, estamos hablando desde el embarazo. Por supuesto. Definitivamente la suplementación de hierro en el embarazo es fundamental, ¿no? Y acá hay un tema, en ambos casos, tanto en gestantes como en niños, el tema de la continuidad. O sea, es decir, una de las intervenciones claves que ya está definida, digamos, tanto a nivel global como en el país, es la suplementación de hierro, tanto en gestantes como en niños. Pero para que funcione, es decir, en el caso de la gestante, para la que la gestante no tenga anemia y para que el niño nazca con buenas reservas de hierro, tiene que consumirlo, y tiene que consumirlo no una vez, 2 meses, sino durante 6 meses. Exacto. Claro. 6 meses durante el tema del embarazo, igual que en el caso del niño. Estamos hablando de 4 meses preventiva y de 6 meses en adelante, dependiendo de lo que se encuentre. Pero ¿qué suele pasar? ¿Se cansa la madre, se aburre? Yo creo que, digamos, una de las cosas importantes es que como todavía este tema de cómo percibimos la anemia, ¿no? Muchas veces el tema de la anemia todavía no se percibe como una enfermedad. Claro. Porque cuando uno dice, bueno, mi niño tiene una enfermedad, le doy una medicina por una semana y baja la fiebre, mejora, por ejemplo, si es un problema respiratorio y un infeccioso, le da el antibiótico y recupera, ¿no? Claro. Igual en el caso de las diarreas, pero en este caso, digamos, el concepto de la anemia como enfermedad, pero ¿por qué tengo que darle tantos meses? Claro. ¿No? O al niño para tratar la anemia, ¿por qué tengo que darle tantos meses? Y cuando, digamos, entonces el concepto de enfermedad muchas veces no es comprendido, y entonces ahí es donde viene. No lo veo al niño con fiebre, lo veo inclusive hasta muchas veces con cierta actividad, ¿no? Claro. Entonces no lo percibo como problema. Por supuesto. Es muy importante ayudar a las familias, ¿no? Todos, digamos, estamos en autoridades, digamos, los sectores propiamente, también los medios de comunicación, ayudar a la familia sobre todo a entender el tema, pero también a mantener ciertas prácticas en el tiempo, ¿no? Entonces, y eso va a hacer que definitivamente la anemia baje. De acuerdo. Entonces acá tenemos un gran reto de cómo llegamos a las familias, ¿no? Hace poco conversábamos en ese mismo sentido en el programa, Marilena, con una ginecóloga, por ejemplo, que también decía que el MINSA hacía grandes esfuerzos para protocolizar el tiempo del corte del cordón umbilical, ¿no es cierto?, en los partos, que era tan importante ese último empujón de sangre que venía cargadito de hierro, ¿no es cierto? Así es, ese es muy importante porque la suplementación de hierro durante el embarazo
más una buena alimentación, Ajá. sobre todo alimentos ricos en hierro Ajá. también, y el clampaje del cordón umbilical Clampaje se llama. clampaje sí, o el corte Ok, oportuno, ok. ¿no? A los 3 minutos o cuando ya deja de latir, ¿no? Entonces es muy importante porque es lo que tú mencionas, está dándole una dotación adicional Así de es. hierro al niño. El tema es que ahí tenemos que seguir afianzando el tema del monitoreo para que en todos los establecimientos se dé, ¿no? Una de las cosas que sí hay una preocupación porque estamos en el tema de las cesáreas es muy alto en Perú, Ok. ¿no? Entonces es una Hay de que las cosas, ¿no? disminuirlas. Hay que, digamos, tiene que darse en el momento en que realmente se Lógico, necesite, ¿no? lógico. Y estamos alrededor de 40% de cesáreas y de acuerdo a OMS los ¿Es estimados alto para América Latina? es alto. Es Bueno, alto. es cierto que hay otros países que son más altos, Ya. como Brasil, por Mira. ejemplo, ¿no? Pero estamos alrededor, lo normal sería entre 10 o 15% de Y estamos cesáreas, en 40. 40%. Entonces, se está haciendo más cesáreas de la que se necesita y, y eso puede muchas veces hacer que se afecte finalmente las intervenciones claves, ¿no? Como el clampaje o como, por ejemplo, el inicio de la lactancia materna. No debería, pero a veces sucede. Pero y una de las cosas importantes, inclusive, es el tema de la lactancia, el inicio temprano también, ¿no? Y entonces, yo creo que ahí tenemos que mirar un poquito cómo funcionan mejor esas intervenciones, porque estamos hablando el embarazo, el recién nacido y la continuidad con el niño, ¿no? Bueno, Elena, este informe recogió la historia de dos gemelos cusqueños, Así Josué es. y Josué, ¿no es cierto? Sí. Josué Abdías y Josué Abraham. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué Sí. se trata esta historia fantástica? Sí, bueno, esa es una de las historias, como justamente el Estado Mundial de la Infancia trata de poner historias que puedan mostrar, ¿no? Y puedan sobre todo alentar a que realmente los cambios se pueden dar, ¿no? Y de manera concreta, porque muchas veces vemos los cambios desde las estadísticas, pero otra cosa es mirar historias de vida, ¿no? Gente, digamos, y en este caso niños, niñas que se han Totalmente. beneficiado, Así ¿no? es. Esto comienza definitivamente en Cusco en el año 2000 con la experiencia que desarrollamos como UNICEF, USAID y también con el Ministerio de Ya. Salud y con, que en la zona de la MAI, en la comunidad de Janac Chuquibamba. Fueron varias comunidades, pero ellos vienen de esta comunidad, ¿no? Y una de las cosas importantes era cómo ayudamos a que a nivel comunitario la comunidad entienda la problemática de la desnutrición crónica, porque además en ese momento no se visibilizaba qué Ok. significaba la desnutrición crónica. Ahora ya hemos tenido un avance Por muy supuesto. importante. Entonces, el trabajo con la comunidad, y en este caso con la familia, digamos, Higidio, que es el de la historia, en ese momento era presidente comunal. Ya, ¿y entonces? Y él, digamos, su esposa había quedado recién embarazada. Entonces, él entendió, Antonia, que es su esposa, entendieron muy bien lo que significaba cuidar desde el inicio de la vida este crecimiento y desarrollo en el embarazo y después al nacimiento. Entonces, hicieron ajustes en su vida familiar para que realmente tuvieran todo lo que necesita ella y en este caso los bebés, ¿no? Realmente, Pero digamos... ajustes es una palabra que puede ser pequeño o grande, Así Marilena. es, ¿Cómo sí. fue el Bueno, ajuste aquí? Bueno, una de las cosas es que el apoyo que Ajá. él daba en las actividades de la Ok. casa cambió, porque De él acuerdo. nuevamente su trabajo, pero regresaba para ayudar a la esposa, a cocinar, a limpiar, para que ella pueda estar bien. De El acuerdo. alimento de origen animal también. Cuando en el campo la ¿no? casa es muy de ella, ¿no es cierto? Así es. Muy de la sí. mujer, quiero decir. Sí, hicieron cambios ahí importantes, inclusive cuando ya nacieron los niños. Una de las cosas que se preocuparon muchísimo, además de la lactancia materna, ya cuando los niños comienzan a comer, les dan el alimento de origen animal, Ok. ¿no? Y entonces, una de las cosas que se les mencionaba como mensajes, que en este momento también se está dando en el país, es ponerle en el plato principal de la comida del bebé un alimento de origen animal. El Ok. que tengan, puede ser huevo, puede ser hígado, puede ser Así es. sangrecita. Y ellos también tenían cuis, ¿no? Ok. Entonces, Ahí estaba la proteína, también pues, les claro. daban. Entonces, es decir, pero no solamente fue el cuidado del punto de vista nutricional, que fue muy Sino- importante, sino el afecto y el cariño, ¿no? Una de las cosas importantes es que con la experiencia, y el Ministerio de Salud en este momento lo ha rescatado, se hicieron como espacios comunitarios donde las familias que tenían niños pequeños compartían aprendizaje, aprendían, pero también manejaban los juegos en los niños y todo el tema de cómo avanza el desarrollo, lo importante que es el juego, la comunicación, el afecto, el no maltrato a los Marilena, te niños. estás dando ¿no? cuenta de lo que me estás diciendo. Lo Sí. emocional impactando en la anemia. Así es. Es fantástico. Es muy importante porque además estamos hablando del entorno, ¿no? Finalmente, no es solamente que el niño coma, ¿no? Que es muy importante, Seguro. definitivamente, el que coma su papilla o que coma la mazamorra, sino que el niño se sienta amado
sea un entorno en el que no viven con violencia, y de eso definitivamente estamos hablando de un niño que digamos, somos seres integrales, ¿no? Y entonces cuando un niño está con anemia o cuando un niño no se siente bien, definitivamente tampoco come bien, ¿no? Entiendo. Entonces el maltrato afecta la nutrición también, y eso ya se ha demostrado en evidencias. De acuerdo. Entonces es muy importante esta mirada integral, ¿no? Bueno, Elena, tenemos un pequeño reportaje de Sonalí Tuesta, que conversó con los gemelos y explica un poquito esta experiencia. ¿Te parece que lo veamos? Seguimos hablando de ello. Excelente. Adelante con las imágenes, compañeros. A 3.600 metros sobre el nivel del mar, en la comunidad Hanan Chuquibamba, en el distrito de Lamay, en la región Cusco, vive don Egidio Sutaraura y su esposa Antonia Tilca. La historia de Egidio es inspiradora desde hace 18 años, en el que nacieron sus gemelos Josué Abraham y Josué Abdías. Y hoy lo vamos a conocer. ¿Qué tal, Egidio? ¿Cómo estás? Hola, Panay y Minayang. Panay. ¿Cómo comienza esta historia tuya de darles un buen inicio de vida a tus hijos? Dediqué a mis hijos a ayudar a mi esposa y para sacar una semilla buena, ¿no? Ajá. Sí. Nosotros primeramente, como vemos los niños, es necesario para que desarrolle comer carne. Nosotros criamos en la casa siempre gallina, cuy. A la vez este cuycito es buenazo para una anemia. Por ejemplo, nosotros compramos buffet, hígado, sangrecitas. Entonces hacemos una sopa un poquito espeso, eso damos para los niños. Es importante incluir en la dieta diaria de los niños y las niñas productos de origen animal. ¿Qué te parece si seguimos con los cereales? ¿Sí? Bueno, nosotros hacemos nuestro desayuno a través de productos cereales. Por ejemplo, acá tenemos alberja, maíz, quinoa, habas, cebada. O sea, todos los cereales tostamos y molimos y mezclamos con todo estos productos, se convierte en 7 harinas. Las comidas tienen que ser consistentes porque así aportan mayor energía y nutrientes. Por ejemplo, darles purés, mazamorritas, segunditos y esa parte sólida de la sopa. ¿Qué frutas entraban en la alimentación o entran en la alimentación de tus hijos? Mandarina, naranja y plátano. Al día tienen que comer 5 veces, cuando es niños. ¿Qué más podemos decir? Bueno, poner importancia y más en vez que otras cosas a los niños. Y luego, amor y cariño, solo podemos lograr nuestros hijos. Exacto, qué importante es eso, ¿no? Bueno, Josué Abdías y Josué Abraham, en su comunidad en Chuquibamba, en Cusco, nacieron con desnutrición. Pero gracias al cuidado de sus padres, la vigilancia y el apoyo de la comunidad y del Estado, ustedes los han visto, son unos muchachos con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no es cierto? Bueno, ellos son un ejemplo pues, de una estrategia que no solo se enfocó a la alimentación, que es el gran mensaje, Marilena. Así es, una de las cosas importantes es cómo protegemos, cuidamos el crecimiento y el desarrollo, porque va paralelo, va junto, ¿no? Y una de las cosas importantes, sí, ambos nacieron con bajo peso por ser prematuros, pero lógicamente todo el tema del cuidado que le dieron más adelante, alrededor de la lactancia materna, los primeros meses, después la alimentación, como decía, ¿no? Colocando siempre un alimento de origen animal y además haciendo mezclas adecuadas, nutritivas, como las 7 harinas que nos han mencionado. Pero todo ese tema también, cómo ellos fueron organizando su casa para que realmente no solamente sea limpia, sino que también tengan los alimentos y separando, pues sacaron los cuyes de la cocina, tuvieron cocina mejorada. Es decir, todo lo que ya conocemos realmente. Claro, se comenzó un poquito antes, pero yo creo que uno de los grandes mensajes es que estas historias nos ayudan a ver cómo miles de niños y niñas en el Perú
a través de ya una política nacional a es. partir del año 2006, 2007, realmente se dio este giro y que en ese momento pues tenemos un 12%. ¿No? Eso nos hace ver que realmente estas historias nos muestran que es posible reducir la desnutrición crónica en contextos rurales, ¿no? Y ahora todavía sí, claro, tenemos todavía retos importantes, pero vemos cómo sí se puede lograr, ¿no? Sí, Sonalí y el padre tanto de Josué Abdías como de Josué Abraham nos han hablado de las harinas, las 7 harinas, del cuy, de la sangrecita, del hígado. Lo que corresponde aquí es también escuchar la voz de estos protagonistas, de los dos muchachos, ¿no es cierto? Que nacieron en el 2000, deben tener casi 19 años, sí, no los han cumplido ya, están ¿no? por cumplir 19 años, sí, están por cumplir. Vamos a escucharlos a ellos también, también. ¿se te parece, Marilena? Sí. Adelante con las imágenes. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Josué Abdías y ahora me siento muy feliz al estar acá junto con ustedes. Nunca pensábamos llegar hasta acá. Fue un hermoso momento para nosotros. Bueno, nuestros sueños son grandes para nosotros. Bueno, yo aún sigo estudiando superior. Me falta todavía terminar mi carrera y bueno, estudio electricidad industrial. Voy a seguir creciendo, pienso terminar y seguir estudiando ingeniería. Y ser grande, ser algo para mi Perú, ¿no? Y seguir ayudando a los niños, a los jóvenes. Cuando termine mi carrera, voy a terminar y regresar a mi pueblo para ayudar a mis jóvenes, para ayudar a los niños que están allá. No solo para mi pueblo, sino para el mundo entero que está acá, que necesita ayuda, que necesita una orientación, una vocación para seguir adelante, ¿no? Y gracias a ellos, a mis papás, a UNICEF, nosotros estamos siguiendo creciendo, dando pasos más para seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Primeramente, agradecerle a todos ustedes. Mi nombre es Josué Abraham Tilca. Gracias a UNICEF que estamos acá con toda la familia. Agradecer a todos. Bueno, primeramente gracias a mis papás, a mis mamás por esta alimentación, por esta nutrición que nos ha sacado adelante. Que ahorita gracias a ellos estamos acá y ¿no? Nosotros cada uno tenemos nuestras metas adelante siempre. Bueno, ahorita estoy estudiando y espero terminar más allá, no solo tener eso, ¿no? Tenemos metas, ser un líder para ayudar a los niños, a los adolescentes, para ayudar, ¿no? Ser un líder, un presidente, ministro, para ayudar desde acá o desde donde, para apoyar a todos. Nosotros estamos acá, siempre nuestra voz para que se escuche los derechos de los niños, de los adolescentes. Entonces solamente agradecer a todos y a Dios para seguir adelante. También nosotros necesitamos vuestras palabras de ustedes, como son líderes, entonces para que nos puedan aconsejar y también nosotros podemos seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la experiencia en el relato de ellos. Si en el año 2000, cuando ellos nacen, no hubiese habido una intervención que enfrentara abiertamente el tema de la desnutrición crónica, Marilena, ¿cómo serían hoy esos chicos? Bueno, cuando nacen ellos en la comunidad de Hanak, más o menos alrededor del 80% de los niños menores de 3 años tenían desnutrición crónica. Y definitivamente una de las cosas importantes era cambiar estas acciones que se daban en la familia desde el inicio, ¿no? Y yo creo que una de las cosas importantes es que en este caso la familia, ¿no?, de Egidio y Antonia realmente hicieron la diferencia, ¿no? Y como ellos, muchas familias también, ¿no? Entonces yo creo que es importante estar cerca de las familias. Creo que todas esas estrategias tanto de los servicios como de CUNAMAS u otros que llegan a las familias son muy importantes porque a las familias hay que acompañarlas, no hay que dejarlas solas
y sobre todo dar información buena, motivar para que se vean y también resolver los problemas que se puedan presentar en la crianza de los niños. Entiendo. Hoy en Hanan ya no hay desnutrición crónica. Casi no hay desnutrición crónica. El año pasado ya no había niños con desnutrición, niños con anemia tampoco casi, ¿no? No tengo exactamente todos los datos, pero definitivamente es muy baja la desnutrición y la anemia. Fantástico. Toda la estrategia comunitaria es muy importante porque habían agentes comunitarios trabajando, llegando a las familias, ¿no? Entonces yo creo que en este momento en Perú estamos con un gran reto, ¿no? Perú ha logrado cambios importantes, ¿no? Y en este momento estamos, yo creo que a puertas también de comenzar a bajar, a visibilizar la caída de la anemia. Ojalá. ¿No? Esperemos que el próximo año lo podamos mirar ya. Marilena, me tengo que ir a la pausa para regresar con el último bloque de programa. Y habiendo ya hecho una pequeña revisión de desnutrición y anemia, te propongo el último bloque para mirar sobrepeso en Perú. Ya, porque lo hemos hablado en términos globales, pero no hemos echado una mirada al barrio, a nuestro país. Vámonos a la pausa, pausa breve, seguimos con más aquí, en experiencias que vale la pena conocer. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. La Primera Infancia Primero nació con un solo objetivo, el poder dar a las familias y a los responsables del cuidado de los niños más pequeños toda la información para que ellos puedan crecer alcanzando todo su potencial. Muy pronto, un programa de música, tecnología, cultura, voz y opinión, un programa para jóvenes. Bueno, hemos llegado al último bloque del programa, por supuesto no por ello menos importante, pero se acaba usted de sumarse a la señal de UCI en el 11.3 de la TDT o nos está viendo a través de Salgalú Televisión en sus redes sociales. Estamos con Marilena Ugaz, oficial de Salud y Nutrición de UNICEF. Con ella estamos analizando un informe del Estado Mundial de la Infancia de UNICEF que ha hecho este año énfasis en el tema nutricional. Marilena, lo habíamos dejado planteado antes de irnos a la pausa. Perú y el sobrepeso. ¿De qué debemos preocuparnos? Sí, una de las cosas que se está mirando en este momento es cómo se ha ido incrementando, ¿no? Por ejemplo, algunos datos, ¿no? De 10 a 19 años, en el año 2014 teníamos como sobrepeso
10.9%, o sea, casi 11% en el 2014. De 10 a 19 años. No, sí, de 10 a 19 años, exactamente. Okay. Y ahora en el año 2018 estamos alrededor de 18.5%, ¿no? ¿Casi el doble? El doble. Bueno, no tanto, sí, casi. Casi, digamos, sí. Estamos ahí. ¿No? Y igual en el caso de obesidad, de 3.3% en 2014 a 7.5% en el 2018. Entonces, sí estamos mirando cómo hay un incremento importante. Okay. ¿No? A nivel global se está dando también, pero en el Perú también estamos mirando cómo ya tenemos un tema de convivencia entre los tres problemas, desnutrición crónica, anemia y también sobrepeso y obesidad, ¿no? Si hay un plan nacional para enfrentar la anemia, ¿existe ya un plan nacional para enfrentar la obesidad como una pandemia? En este momento todavía, pero sí es una de las cosas importantes comenzar a mirar la nutrición y el abordaje más integralmente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que sí se está elaborando en este momento es un plan para la prevención del sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes. Yo creo que eso es muy importante, porque definitivamente acá estamos hablando no solamente de lo que se puede hacer desde el sector salud, también tiene que tener una mirada intersectorial, porque también tiene que ver con lo que se hace todos los en el sistema educativo, ¿no? Igual todo el tema del sistema alimentario propiamente. En kioscos escolares, por ejemplo, se ha avanzado un poco, ¿no? Sí, definitivamente ahí ya hay una norma claramente establecida. Ya inclusive podemos mirar nosotros cómo se está cumpliendo. Ya uno no encuentra gaseosas en las tiendas, en las cafeterías de las escuelas, no encuentra tampoco galletas azucaradas y yogur y otros productos que realmente no son saludables. Se ha incrementado el consumo de frutas también dentro de los colegios y también las loncheras, no solamente lo que se expende, sino también las loncheras. Cada vez se ven más loncheras nutritivas, ¿no? Que traen los niños, y los padres definitivamente están protegiendo mejor la nutrición de los niños. Entonces tenemos que hacer prevención. O sea, en todo caso, igual en el caso de nutrición, en el caso de anemia, siempre el énfasis es preventivo, evitar que suceda eso, y lógicamente la actividad física. No solamente es comer adecuadamente, sino la actividad física. Y ahí tenemos que seguir promoviendo el deporte, la actividad, tanto desde el inicio, pues, de los chicos, de los niños. Hasta que sea un hábito de vida, digamos. Exactamente, tener espacios públicos como para que los niños, desde pequeñitos, realmente seguros, ¿no? Seguros donde los chicos puedan disfrutar, puedan no solamente la integración familiar, sino también puedan correr, jugar, ¿no? Que la actividad física sea parte de su vida, no ver televisión horas y horas en la casa, ¿no? O el internet u otros que hacen pues justamente una vida no está mal, muy pero sedentaria. El asunto es que no pueden estar ahí las horas de las horas, Así ¿no? es, sí. Entonces esta combinación es muy importante también, ¿no? Ahora, Marilena, sin ser yo un especialista en neurociencia, sí se señala que algunos alimentos, en particular algunos que contienen azúcares, tocan determinadas áreas del cerebro que hacen adictivo cierto alimento. Sí. O sea, que uno lo inhibe, pero después de tiempo vuelve a él. Y me preguntaba si esa adicción puede ser manejada en estos términos de los que estamos hablando. Sí, una cosa importante es verdad, se genera una adicción cuando se consume alto contenido de azúcares, ¿no? Y hace que definitivamente hay una hiperactividad también. Exactamente. En el, ¿no? Entonces hay como una necesidad de seguir consumiendo ese tipo de alimentos, pero es justamente eliminarlos hace que eso se vaya regulando también, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Eliminarlos del mercado o del hábito de consumo? Del hábito de consumo, ¿no? Del mercado definitivamente es algo que se está tratando de controlar, difícil, ¿no? Los octógonos nos están mostrando también y dando mensajes claros, pero ahí viene un poco la elección de la familia y también de los jóvenes, que también estamos hablando de la comida chatarra y todo eso también tiene que mejorarse, ¿no? El consumo de grasas saturadas. Las bebidas, ¿no? energizantes, es impresionante, Marilena. Sí, realmente el agua, siempre como el agua es uno de las bebidas más saludables, más adecuadas, ¿no? Y que además ayuda al funcionamiento del organismo en su integridad, ¿no? Me quedo pensando en lo de deporte y pensaba cómo una familia que además está tan insertada, sobre todo en zona urbana, ¿no? Insertada al mercado, donde tienes que trabajar mucho, padre y madre, donde más los desplazamientos hacia nuestros hogares demora hoy día tanto. ¿Cómo incorporar el hábito del deporte, Marilena, no? Sí, yo creo que hay que buscar oportunidades, ¿no? O sea, oportunidades los fines de semana, ¿no? Pero tener una lógica de como que la actividad física es bueno. Inclusive cuando hablamos de los niños pequeños, por ejemplo, niños pequeños, ponerles juegos, ponerles materiales en espacios que ellos puedan jugar y desarrollar también, es generar desde el comienzo, ¿no? Pero abrir oportunidades en los momentos en que
Sí es cierto, muchas veces están todo el día afuera, pero ¿con quién se quedan los niños? Mirar si hay otra persona que también puedan sacarlos a los parques o pueda sacarlos. Y definitivamente en las escuelas también, ¿no? Las escuelas también tienen que ir mejorando en el tema de la actividad física y el deporte, ¿no? No quiero ser antipático, Marilena, pero las familias también guardan a los chicos por temas de seguridad. Sí. Cuando uno compara lo que hacía de niño frente a lo que hacen hoy los chicos en el espacio público, las madres y los padres son muy cuidadosos, ¿no? Sí, es verdad que hay un tema de seguridad que preocupa muchísimo, definitivamente. Una de las cosas que en este momento se está haciendo, digamos, como parte del sello municipal, por ejemplo, es promover que haya más espacios de juego público en los municipios, ¿no? Porque ahí le corresponde a los municipios definitivamente. Totalmente. Y muchas veces tenemos espacios dentro de las zonas de los distritos que son espacios hasta riesgosos porque o son cocheras grandes o se convierten en fumaderos o espacios peligrosos. Esos espacios se pueden reconvertir. Entonces yo creo que no es solamente el parque clásico, sino generar espacios que están utilizados de una manera inadecuada, reconvertir los espacios de juego público atractivos, ¿no? Sencillos, ¿no? Pero que sean atractivos y que estén cerca también de escuelas, entonces el niño sale del colegio y un ratito se queda jugando. De acuerdo, entonces, de acuerdo. Promover la actividad física definitivamente a nivel distrital. Entendiendo que el tema del sobrepeso igual tiene una mirada multidimensional, ¿no es una contradicción ser el paraíso de la gastronomía y al mismo tiempo tener estos índices de sobrepeso, Marilena? Bueno, yo creo que es muy importante, es verdad, el Perú es uno de los países reconocidos a nivel internacional y yo creo que tenemos muchas opciones, o sea, ya en este momento se está tratando cada vez de innovar más, la quinoa, por ejemplo, u otros alimentos, otros cereales tradicionales nuestros, que son muy nutritivos, que justamente tienen todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho la educación, ¿no? Yo creo que la educación, la disponibilidad de alimentos saludables cada vez a costos razonables, ¿no? Va a hacer que poco a poco, utilizando nuestra propia gastronomía, utilizando la riqueza de nuestro conocimiento, se puede hacer y se puede innovar, ¿no? De hecho, eso creo que es algo que está haciéndose también en este momento, ¿no? No, pero además nuestra gastronomía tiene un peso importante en carbohidratos, pero también uno encuentra a nivel de pescado, por ejemplo, ¿no? Pescados negros, maravillosos, con omega 3, hay una serie de posibilidades, ¿no es cierto? Así es, sí, yo creo que cada vez tenemos que ir buscando cómo vamos manejando nuestra gastronomía hacia algo que realmente beneficie a todos, ¿no? Bueno. Marilena, quienes nos hemos beneficiado en el programa de hoy hemos sido todos contigo. No, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, solamente motivar a que todos nos sumemos a este esfuerzo por hacer de la nutrición y del desarrollo también, ¿no? De niños, niñas y adolescentes, realmente esta base humana tan importante en nuestro país. Pues muchísimas gracias y gracias por todo este esfuerzo y por todo este trabajo que hace UNICEF además en el Perú y en el mundo, caray. Gracias, Marilena. Muchas gracias, Carlos. Marilena Ugaz, oficial de Salud y Nutrición de UNICEF, ha estado con nosotros en el programa de hoy. Como habrán visto, un programa muy interesante que nos ha permitido aproximarnos a este informe que evacúa UNICEF 20 años después sobre nutrición y que le ha permitido contrastar cosas bien interesantes de lo que ocurre no solo en el Perú, sino a nivel global. Gracias a ustedes por acompañarnos, porque si ustedes nos acompañan significa que el tema les interesa, y si a ustedes les interesa lo podemos replicar, y si lo replicamos impactamos y generamos toda una corriente de opinión respecto a la necesidad de impactar en estos temas que no son menores, son absolutamente centrales. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en el 11.3, en UCI, en la TDT, en la señal terrestre. Ahí nos pueden seguir siempre, o si prefieren a través de Salgalú y de todas sus redes sociales. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes a todos.